Quiero que abran sus Biblias a la mitad de la Biblia. Del Salmo 117. Está justo en la mitad el Salmo 117 de nuestra Biblia. Lo vamos a leer todo y lo vamos a explicar todo. Leemos el Salmo 117, dice así: Alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. Como le decía, es el pasaje central de la Biblia, es una particularidad. También es el pasaje más corto, el salmo más corto y el capítulo más corto de toda la Biblia. Tan corto que algunos eruditos han pensado que tal vez era parte de otro salmo. Tal vez del salmo anterior, del 116 o del 118, pero no, es un salmo ahí, aunque cortito, bien cortito, tiene mucha profundidad. Alguien dijo: esta pequeña joya atraviesa el espacio y el tiempo, porque cuando vamos a ver que obviamente, como toda palabra, nace del corazón de Dios y el plan de Dios de antes de la fundación, y nos va desde antes de la fundación del mundo, pasando por el tiempo y llevándonos a la eternidad futura, por llamarla de alguna manera. También algo que es interesante es que este salmo, junto a otros salmos, a un grupo de salmos, 6 salmos, que va del 113 hasta el 118, se llaman salmos de Jalel, Egipto, que se cantaban en tiempo de Pascua, ¿sí? En tiempo de Pascua o en la fiesta de los tabernáculos, fiestas judías, o en Pentecostés, pero mayormente en el tiempo de la Pascua se cantaban estos salmos del 113, se recitaban o cantaban del 113 hasta el 118. Tradicionalmente hacían 113, 114 antes de la Pascua, antes de la cena, digamos, de celebrar la Pascua, y el resto después. O sea que este salmo, el 117, después de todo lo que ellos celebraban, ¿no? Los judíos recordaban lo que el Señor había hecho en Egipto por ellos. Habían sacrificado un cordero, con la sangre pintaban en el dintel, ¿no? de las puertas, de los postes, y el ángel de Jehová pasaba de largo, ¿sí? Pasaba de largo y no caía el juicio sobre esas casas, sí, donde no se había pintado. Y imagínense, ellos recordaban que Dios les había librado a ellos, la nación de Israel, pero después terminaban cantando los salmos, como este Salmo 117, y en el Salmo dice que Dios quiere que las naciones, no solo Israel, vengan a alabar y adorar a Dios. Eso, cada vez que celebraban la Pascua, ellos lo cantaban, y deberían haber entendido de que no eran para ellos solo Dios, sino que ellos tenían el privilegio de ser el pueblo de Dios, pero que Dios quería usarlo como instrumento para que las naciones vengan a alabar y adorar al Dios que ellos tenían el privilegio de conocer y de tener una relación con Él. Israel debía recordar, debía celebrar al Señor y desear también lo que Dios desea, que las naciones vengan a adorarle a Él. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es un llamado mundial, podemos decir así, a alabar a Dios, basado en el trato de Dios con Israel. Y para verlo vamos a ver en el verso 1 la convocatoria a alabar a Dios, y en el verso 2 vamos a ver la causa de la alabanza a Dios. La convocatoria a alabar a Dios, verso 1, la causa de alabanza a Dios, verso 2. Comencemos entonces por la convocatoria a alabar a Dios. Ahí en el verso 1, alabad al Señor, leemos otra vez, naciones todas, alabadle pueblos todos. Por eso decimos, es una convocatoria a los 4 puntos cardinales a que vengan todas las naciones y los pueblos, como dice acá, a alabar a Dios. La palabra alabad, que aparece ahí en el verso 1, la primera palabrita que tenemos,
en nuestras Biblias, Jalel, de donde viene la palabra aleluya, alabad a Jehová, significa eso. Tiene el significado, esta palabra, alabad, de brillar, de llenar de luz, de claridad. Y podemos imaginarnos y pensar en una luz que brilla. Todos podemos pensar en la mente, una luz que brilla y que disipa la oscuridad y no pasa desapercibida. Ese brillo, así debe ser la alabanza de su pueblo a Dios. No debe pasar desapercibida la alabanza que nosotros le damos a Dios y la alabanza que Dios espera de las naciones, ¿no? O que acá nos dice que Dios quiere de las naciones, o están invitadas, convocadas las naciones y los pueblos a adorar a Dios. También significa glorificar, alardear, exaltar la belleza de Dios. Eso es lo que dice con esta palabra. Exaltemos la belleza de Dios. Recién cantábamos y hablábamos que estábamos asombrados de su belleza, cantábamos. De exaltar la belleza de Dios. Esa es la invitación que nos hace acá el Salmo, alabad al Señor. La palabra Señor ahí es Jehová. Ya venimos hablando de este nombre en los mensajes anteriores, de los domingos pasados. Habla del autoexistente. Y luego dice alabadle, y es otra palabra, no es la misma de recién, no es la misma que la primera, y habla de ensalzar, de alabar, de hacer declaraciones exuberantes acerca de la excelencia, acerca de los atributos de Dios, exaltar la excelencia de Dios, los atributos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá con esta palabra. ¿Y a quiénes se le manda? Y dice naciones, pueblos. Palabra naciones es la que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de naciones, de las naciones que no son, que no es Israel, obviamente, las naciones paganas. A eso se refiere. Y cuando habla de pueblos, habla de grupos de personas étnicos, a diferentes grupos que están dentro de las naciones. Es decir, con naciones y con pueblos está abarcando a todas las personas. O sea, la convocatoria es a todas las personas. O sea que todas las personas deben como brillar con su alabanza, no pasar desapercibido, glorificar, exaltar, glorificar a Dios, exaltar los atributos y la belleza de Dios. Entonces eso implica por lo menos dos cosas, ¿sí? Que las naciones, que los pueblos entiendan que solo Dios es digno de adoración, porque los pueblos y las naciones no están adorando a Dios. Están adorando a dioses con minúscula. Los pueblos y las naciones necesitan creer como una vez el pagano Abraham creyó y le fue contado por justicia y dejó de adorar a dioses para adorar al Dios vivo y verdadero. Deberían dejar de adorar a Baal, a Moloc, a Dagón, a Quemos, entre otros dioses de la antigüedad, para venir y adorar al Dios único y verdadero. Génesis 3, todos sabemos, entró el pecado y de ahí todo se distorsionó. Nosotros, los seres humanos que estamos inclinados y creados por Dios para adorar, pero para adorarle a Él, después de Génesis 3, la inclinación o el deseo de adorar sigue estando en nuestro corazón, pero ahora distorsionado. Adoramos, como decía Nicolás, a cualquier cosa menos a Dios, a ídolos. Y la Biblia nos dice que detrás de los ídolos, dice 1 Corintios 10:20, están los demonios. Los demonios saben, Satanás sabe, que tenemos una inclinación y un deseo y una necesidad de adorar. Y entonces ahí aparecen toda clase de dioses para que adoremos a cualquier cosa menos a Dios. Y la convocatoria es: dejen de adorar a esos dioses, vengan a adorar al único Dios, al autoexistente. Si es autoexistente, todo comenzó a existir por Él. Él es el creador. Vengan a adorar al creador. Dejen de adorar a la criatura. Esta convocatoria es para que las naciones y los pueblos de aquel tiempo, y también de este tiempo obviamente, dejen de adorar a dioses como en algún momento lo dejó de adorar Rahab, para venir a adorar al Dios vivo y verdadero. Como en algún momento dejó de adorar Ruth, ¿se acuerdan? Cuando volvían para Jerusalén, la concuñada se fue a adorar a sus dioses y Noemí le decía: ya no tengo hijos y no voy a tener más hijos. Anda con tu cuñada, dice la Biblia, pero es tu concuñada, ¿no? Y ella le dice: no voy a ir.
Tu pueblo será mi pueblo, dice Ruth. Tu Dios será mi Dios. Está mostrando que ella creyó en el Dios vivo y verdadero, renunció a los dioses paganos que en algún momento tuvo. Eso es lo que tenía que pasar. Y solo hay una manera de venir a Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede venir a adorar a Dios si no es por medio de mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el puente para llegar. Eso nos dice el Nuevo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento apuntaba a ese Mesías. De hecho, el Salmo, cuando comienza el Salmo 1 y 2, que es la introducción, habla de que bienaventurados, termina diciendo el Salmo 2, los que se refugian en el Hijo, los que se refugian en el Mesías. O sea, debían entender Israel que el Mesías, creer en el Mesías que iba a venir. Tal vez no tenían todo claro lo que iba a pasar, como tenemos nosotros todo escrito. Pero debían creer en el Dios Redentor que iba a mandar al Mesías. De hecho, el Salmo 2 lo anticipa ahí al inicio y después los salmos siguientes. Anticipaba la venida del Mesías. Pero no solo implica que las naciones y los pueblos debían entender y debían renunciar, y eso implica arrepentimiento y fe, debían arrepentirse de su adoración a dioses paganos para venir al Dios único y verdadero, porque Dios no le da la gloria a nadie, no comparte su gloria con nadie. Él solo desea ser glorificado, y eso es, si lo pensamos rápido parece egoísmo, pero es lo mejor que nos puede pasar. Como decía Jonathan Edwards, cuando nosotros más glorificamos a Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios, estamos satisfechos en glorificar a Dios, nosotros al mismo tiempo estamos gozándonos. Él recibe la gloria y nosotros el gozo. Disfrutamos de eso. Por eso cuando Dios dice que Él quiere ser glorificado, está diciendo, quiero que ustedes sean felices. Cuando Él dice, quiero ser glorificado, está diciendo, quiero que ustedes disfruten de una relación conmigo. Y cuando más disfrutamos de Dios y estamos disfrutando de la hermosura de Dios, Él está siendo glorificado. Él está siendo glorificado. Y lo segundo que implica también esta convocatoria a todas las naciones, pensando en que los pueblos y las naciones están adorando a dioses, es la necesidad que hay de evangelismo. La necesidad de evangelismo. Israel debía ser luz a las naciones. De hecho, Dios inicia a Israel a través de un hombre que Él escogió, Abraham. Y a través de Abraham, Dios va a iniciar la descendencia. La descendencia de Abraham llegó a ser Israel. Y se le hizo una promesa a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de Abraham va a venir un descendiente. Ese descendiente es el Mesías. Y por lo que el Mesías hizo, todas las naciones van a ser bendecidas. Eso es lo que Israel debió haber entendido. Sin embargo, todos sabemos que Israel lamentablemente se creyeron exclusivos. Ellos despreciaron a los gentiles, a las naciones. De hecho, a los gentiles los llamaban perros, como algo despreciable, indigno. Tal vez un cuadro de cómo Israel veía a las naciones lo tenemos ahí en Lucas capítulo 18, donde Jesús narra una parábola y muestra el corazón de los líderes religiosos que eran los encargados de dirigir o de guiar a Israel al inicio, cuando Jesús estuvo. Y en esa parábola Jesús contó de un publicano que era considerado lo vil, lo peor, porque era un judío que ellos consideraban que había traicionado a Israel porque comenzaba a trabajar para Roma y a cobrar el impuesto a sus compatriotas. Entonces el pueblo judío lo trataba como lo peor, como si fuese una prostituta, lo peor de lo peor. Y el Señor pone a un publicano y a un fariseo, y el fariseo ora y dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano. Y ahí vemos el corazón, cómo ellos consideraban a los publicanos y a los gentiles. Así era el corazón de ellos. Tenían que ser instrumento para las naciones, pero su egocentrismo, su altivez, su orgullo, su soberbia
no les permitió ni disfrutar del Señor, ni compartirlo. Y un buen ejemplo de que eso era así también en el Antiguo Testamento, por lo menos en la mayoría de Israel, es Jonás, que es mandado a Nínive para que Nínive se arrepiente, y Jonás dice, no quiero ir a Nínive. Y se fue totalmente para otro lugar. No quería el arrepentimiento de Nínive. No se lo merecen ellos. Él creía que sí se lo merecía. Eso refleja el corazón, ¿no?, de ellos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 11, dice así Juan: a lo suyo vino, hablando de Jesús, a lo suyo vino, al mundo. Como cantábamos, el Creador, la segunda persona de la Trinidad, se humanó y vino y estuvo con sus criaturas. A lo suyo vino, mas los suyos, Israel, no lo recibieron. Lo rechazaron. A ese Mesías prometido. Llegó el descendiente de Abraham, el que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Génesis 3, 15, 16. Llegó, no le recibieron. Lo rechazaron, dice la Biblia. No lo quisieron. Entonces Dios, por así decirlo, dejó a Israel en la repisa, podemos decir. Dios va a continuar con Israel. Dios va a seguir adelante con su plan, pero Dios inició la iglesia. Eso es lo que creemos, lo que entendemos. Ahí en Hechos 2 comienza la iglesia con el descenso del Espíritu Santo. Y la iglesia ahora tiene un mensaje que llevar a las naciones. Pero es interesante que antes de Hechos 2, que comienza la iglesia, está la cruz. Y antes de la cruz, Jesús juntó a sus discípulos y les dijo: busquen un lugar. Y buscaron el lugar, porque ahí vamos a celebrar la cena. Porque tengo un fuerte deseo de pasar este tiempo con ustedes. Y se imaginan ahí, en el tiempo de la cena con sus discípulos, el anfitrión era el que llevaba adelante todo lo que pasaba, ¿sí? Todo lo que estaba instruido y diseñado allá en el Antiguo Testamento, esa instrucción que le dio Dios a Moisés para que celebren la Pascua. Ahora, el mismo Dios encarnado estaba llevando adelante toda la ceremonia de la Pascua, y él explicaba el Éxodo. Y se imaginan, ¿no? Esa explicación, esa exposición, con el cordero sacrificado, lo que implicaba, la sangre, etcétera, etcétera. Y después de celebrar, probablemente cantaron el Salmo 117, donde decía, y se convoca a las naciones a venir a adorar a Él. Y al otro día muere en la cruz. Muere por los pecados de todos aquellos que van a arrepentirse y creer en Él. Y es sepultado, y al tercer día resucita. Y después está 40 días con sus discípulos. Y antes de ascender al cielo, Él junta a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y enséñenle a guardar todas las cosas, ¿no? Eso es en la iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. En Lucas capítulo 24, yo se los leo, capítulo 24, verso 44, dice: esto es, Jesús ya resucitado, le dice a sus discípulos: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, que padeciera, que resucitara. Ya había pasado eso. Ahí había resucitado, el Cristo resucitado le está hablando estas palabras a sus discípulos. Que resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros,
discípulos, iglesia, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. ¿Cuándo pasó eso? Hechos capítulo 2. Descendió el Espíritu Santo y ellos pudieron ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos, esos ya no están, pero el mandato sigue para nosotros. Para que seamos testigos de Dios, para que prediquemos el Evangelio. Hermanos, hay muchos lugares donde ni siquiera escucharon de Jesús, donde no hay una traducción de la Biblia, donde no escucharon literalmente. Hay lugares así. Parece mentira, pero sí. Si ellos no escuchan, se van al infierno. ¿Sí? Se van al infierno. No es que son inocentes por no escuchar. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe salvadora, la fe que necesitan, esa fe que tuvo Abraham, que tuvo Ruth, que tiene todo aquel que llega a ser un creyente, la fe viene del oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Se está refiriendo al mensaje de Cristo, al Evangelio. Nadie que no escuche quién es Jesús, qué pasó en esa cruz, qué implica lo que pasó en la cruz, por qué murió, hablar de sustitución, de que fue sepultado, de que resucitó y todo lo que eso significa, explicarlo. Si una persona no escucha eso, no puede ser salva. Por eso acá Romanos dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo van a creer si no escucharon? Necesitan escuchar. ¿Quién tiene, de la boca de quién tiene que escuchar? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los redimidos de Hechos 2 en adelante. Esos redimidos se juntan los domingos en iglesias locales repartidas en el mundo para adorar a Dios, para disfrutar, para deleitarse en Dios, pero también desear que los que están adorando a otros dioses, como un día lo estábamos haciendo nosotros, vengan en arrepentimiento y fe. ¿Compartió el Evangelio esta semana? ¿La anterior? ¿En este mes? ¿Cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla usted? ¿Cuál es su tema? ¿Dinero? ¿Deportes? ¿Política? ¿Hijos? ¿Familia? Para nombrar algunas cosas, y no digo que esté mal hablar de estas cosas si lo hacemos con una cosmovisión bíblica. Pero si la meta de nuestra charla es eso, algo no está bien en nuestro corazón. Algo no está bien. Si hablamos de dinero y entendemos que el dinero viene de Dios y es un medio para glorificar a Dios, bien. Si hablamos de nuestros hijos y entendemos que son un regalo de Dios y que lo estamos instruyendo y guiando para que vivan para la gloria de Dios, muy bien. Si disfrutamos de un deporte, pero lo hacemos para glorificar a Dios, porque si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacéislo todo, está bien. Pero todo conectado y de alguna manera intentar llevarlo al Evangelio. Pero si es un fin en sí mismo en nuestras conversaciones, algo no está bien. Algo no está bien. En Hechos 4:20 dice estas palabras, pero el contexto de Hechos 4:20 es que a Pedro y a Juan los agarraron, los metieron en el calabozo, le dieron
flor de paliza, y cuando lo sacaron le dijeron, dejen de hablar en el nombre de Jesús. En otras palabras, dejen de predicar el Evangelio. Y ellos dijeron, juzguen ustedes si tenemos que hacer caso a las personas o a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿A quién vieron? A Cristo resucitado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios descendió del cielo, estuvo entre nosotros, fue a la cruz como un sustituto, murió por nuestros pecados, resucitó y ahora ascendió al cielo, pero antes de ascender al cielo nos dijo que vayamos y que prediquemos, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y después, más adelante, dice que oraron. Señor, mira sus amenazas. No quiere que hablemos. Por favor, Señor, danos de nuevo, danos valor para que no dejemos de predicar el Evangelio. Este era Pedro y Juan, ahí representando a todos los discípulos. Ahí en Juan capítulo 21, verso 15 al verso 17, tenemos una conversación de Jesús con Pedro. Esto que recién les cuento, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que les voy a contar ahora es antes de eso. Pedro había negado 3 veces al Señor antes de ir a la cruz. Lloró amargamente cuando el gallo cantó y se dio cuenta que había negado a su Señor. Después, Cristo resucitó y tuvo apariciones, y en una oportunidad tuvo una aparición con los discípulos en la playa, hubo una pesca y desayunaron peces. Y después tiene esta charla con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y cuando dice más que estos puede ser que los discípulos, pero tal vez más que estos peces. Porque esa era la profesión, ese era el trabajo de Pedro. Porque el Señor llamaba a Pedro a tiempo completo, a dejar las redes, porque quería que Pedro se dedique a llevar el Evangelio, a que predique el Evangelio. Pero es necesario que yo sea lo que más amas, Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Nosotros no somos llamados, o toda la mayoría acá, no van a ser llamados a tiempo completo. Pero sí todos somos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, mente y alma. ¿Sí? Todos. Ese es el gran mandamiento. ¿Y el siguiente? Y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu vecino. ¿Sí? Las naciones. Los pueblos. ¿Y de qué manera práctica puedo amarles a ellos? Llevándole el Evangelio. Diciéndole que en Dios hay salvación, que en Cristo hay salvación. Ir al prójimo y decirle, tengo un Salvador precioso, maravilloso, es Dios, el autoexistente, se humanó, vino a este mundo, hizo milagros, pero vino específicamente para ir a la cruz como un sustituto, para cargar mi pecado en la cruz, para que la ira del Padre caiga sobre Él y no sobre mí, al yo arrepentirme y creer. Y Él me salvó porque resucitó, venció la muerte, a Satanás, al pecado. Soy salvo en Él. Deja de adorar ídolos. Estás camino al infierno. Estás engañado. Arrepentite y adorá a mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pedro, ahí en Primera de Pedro, como asombrado por lo que Dios hizo en Cristo por Él, dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido, hubo un precio, la sangre de Cristo. Y después dice, ¿a fin de qué? Anunciéis las virtudes, las excelencias, a fin de que anuncien los atributos de Dios. Juan, que era otro de los que dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, en 1 Juan 3:1, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Son palabras de asombro. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como que me pellizco para ver si es verdad, para ver si no estoy soñando. Como que, wow. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que
predicamos el Evangelio si realmente estamos desbordados, asombrados, maravillados. Si primeramente nosotros estamos exaltando sus atributos. Entonces queremos contárselos a otros. Lo que llena nuestro corazón, nuestra mente, eso es lo que vamos a contar allá afuera. Si nosotros acá cantamos y nos emocionamos, pero afuera no hablamos de ese Señor y Salvador, algo no está bien. Algo no está bien. Tenemos que examinarnos. Tal vez haya mucho emocionalismo nada más. Porque si realmente eso llena nuestro corazón, afuera tenemos que seguir hablando de lo que hay en nuestro corazón. No nos llena nuestro corazón 2 horas los domingos. Los domingos venimos a derramar lo que llena nuestro corazón en la semana. Tenemos el gran privilegio, hermanos, de vivir en un país donde de una u otra manera llegó el Evangelio, gracias a Dios. Tal vez distorsionado, pero hoy Dios está haciendo llevando el Evangelio a toda Latinoamérica y damos gracias a Dios por eso, estar en una iglesia donde creemos se predica el Evangelio de manera pura, bíblico. Dios está haciendo eso, pero ¿se imaginan vivir en un país donde el Evangelio no ha llegado? ¿Que usted vive en ese lugar? ¿Le gustaría que llegue el Evangelio si usted estaría en ese lugar? Sabiéndolo, ¿no? Tratar de estar en ese lugar, que no haya llegado el Evangelio, pero usted pensando ahora, conociendo el Evangelio, ¿le gustaría que lleguen a ese lugar donde usted está y no sabe? A todos nos gustaría que llegue el Evangelio. ¿Sí? A todos nos gustaría que llegue el Evangelio. Bueno, que el Señor nos use. Orando para que llegue a diferentes lugares. Ofrendando. Y también, si Dios nos quiere mandar a algunos de nosotros, acá estoy Dios. Acá estoy. ¿Sí? En Romanos capítulo 15, en el verso 11, pero voy a leer unos versículos antes, Pablo cita en el Romanos 15, 11, el Salmo 117.1, el mismo, como que lo aplica ahí en Romanos 15, 11, pero les leo desde el 8 para tener el contexto. Romanos 15, 8, Pablo dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos. Cristo se hizo servidor de la circuncisión. ¿Para qué? Para demostrar la verdad de Dios. ¿Qué verdad? Para confirmar las promesas dadas a los padres. Dios hizo una promesa a los padres, específicamente a Abraham, después Isaac y Jacob. La misma promesa, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. A su tiempo, Cristo se hizo servidor de la circuncisión para confirmar esa promesa. Dios fue fiel, Dios dijo y vino. Y para que los gentiles, las naciones, glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Alégrense, en Cristo hay salvación. Y de nuevo, y acá está el Salmo 117 en Romanos 15, 11. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, alabadle todos los pueblos. Pablo entendió y salió a predicar a todos los gentiles. Pablo no se callaba, Pablo creía, no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios para salvación. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice Pablo, ahí en Hechos 20:24. Y nosotros también tenemos un ministerio, nos dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Tenemos el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. El representante de Dios ahí en el barrio sos vos, para que llames a tus vecinos en tu trabajo, para que le explique el Evangelio y los llames a que se arrepientan y crean en ese Evangelio que le explicás. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. De ambas cosas te he puesto en estrecho, no sabiendo qué escoger, dice Pablo ahí también en Filipenses 1:23. Y él dice, estar con Cristo es mucho mejor, mucho mejor. Esas palabras nos hacen ver
cómo era el corazón de Pablo para con su Señor. Yo le pregunto, ¿puede decir lo mismo con sinceridad? ¿Morir es mucho mejor porque voy a estar con mi Señor? ¿O estamos aferrados a este mundo y a cosas que no es Dios en este mundo y no nos queremos ir? Y después, en Filipenses 3, versos 7 y 8, Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Le estimaba como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Ya era salvo Pablo, pero el incomparable valor de seguir conociendo más de sus atributos, de su excelencia, de la hermosura del Señor, porque siempre hay más, porque el Señor es incomparable, es inagotable. Y después Pablo dice, y de experimentar el poder de la resurrección. O sea, ¿hubo poder en la resurrección? Y Pablo dice, yo quiero experimentar, vivir el poder de la resurrección, el poder de Cristo en mí, para vivir la vida cristiana, para llevar el Evangelio a los gentiles. En Romanos 15, 18, que es a continuación de lo que le acabo de leer hace un momentito, Pablo dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Nosotros miramos y leemos, qué hombre de Dios este Pablo. Predicó allá, fundó iglesias. Pablo dice, no me atreveré a hablar nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Cristo lo hizo por medio de mí, como Cristo lo puede hacer por medio de usted en su barrio, en su trabajo, en diferentes lugares. Con el poder de señales, prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Igual que Pablo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De manera que me esforcé, Cristo en mí, pero acá Pablo dice, yo me esforcé. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Cristo es el que produce en mí el querer y el hacer. Yo no me voy a atrever de hablar nada que lo hice por mí mismo. Cristo en mí. Pero acá Pablo dice, yo me esforcé. ¿Se dan cuenta? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Me esforcé de anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que han oído y los que no han oído entenderán. Judíos y gentiles entonces están adorando a Dios por medio de Cristo. De hecho, nosotros somos gentiles. ¿Sí? Podemos decir que la aplicación del Salmo 117, podemos decir, sí, aplicó a nosotros. Nosotros no somos Israel. Alguien hizo evangelismo, alguien hizo misiones, alguien fue fiel a la gran comisión, ¿no? Y hoy nos toca a nosotros seguir disfrutando de Dios, pero ir a buscar a los que están condenados, los que están ciegos, los que van camino al infierno. El evangelismo y las misiones todavía existen para que hombres y mujeres vengan a Dios. Para que un día pase lo que va a pasar sin lugar a dudas, a pesar de nosotros, y aún si nosotros nos callamos. Lo que dice Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, dice Juan, y vi una gran multitud, esto es futuro, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, la justicia de Dios, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Eso va a pasar. Naciones, pueblos, una gran multitud que no se va a poder contar, producto de la evangelización, producto de las misiones. Hoy es el tiempo de hacerlo. ¿Sí? Hoy es el tiempo de hacerlo. Como dice John Piper, las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. Las misiones existen, el evangelismo existe, porque allá hay personas que no están adorando a Dios. Entonces, las misiones existen porque el objetivo es la adoración. Pero todo comienza con adoración y termina con adoración. La iglesia
adorando a Dios, asombrados, exaltando sus atributos, explotando en nuestro corazón de la hermosura de Dios. Eso es adoración. Pero a su vez desbordamos y queremos que los que no están adorando a Dios vengan a adorar y los vamos a buscar. El combustible, dice Piper, de las misiones es la adoración. Entonces yo me pregunto, y les pregunto, si no estamos haciendo misiones, si no estamos haciendo evangelismo, y decimos que el combustible de las misiones y el evangelismo es la adoración, y estamos callando, tal vez nos falta combustible, tal vez nos falta adoración, tal vez no estamos asombrados de Dios, tal vez nos asombra más un deporte, el dinero, el trabajo, tal vez eso está controlando nuestra vida, nuestro corazón, pensamos en eso, hablamos de eso, y adoramos a eso. Y después venimos con una Biblia bajo el brazo y estamos acá y pensamos que somos adoradores, y sí lo somos, pero no lo estamos haciendo de la mejor, como lo tenemos que hacer, para examinarnos. Si Dios te está hablando, no dejes pasar. No endurezcas hoy tu corazón. No lo dejes pasar. Porque si Dios te está hablando es porque quiere hacer algo en tu vida, en mi vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tenemos vergüenza de predicar el Evangelio y no lo estamos haciendo, Señor, por favor, dame de nuevo. Tengo vergüenza de predicarle a mi compañero de trabajo. No sé por qué, me pongo nervioso y no puedo hablarle a mi vecino. Señor, el mismo poder que obró en Pablo, quiero que obre en mí. Ahí veo que Pablo se esforzó, yo me quiero esforzar con fe creyendo que me vas a ayudar. Tartamudeando, transpirando, pero quiero hablar, quiero serte fiel, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a predicar el Evangelio. Y durante la semana quiero conocerte por medio de la oración, orar para que me abra los ojos y pueda ver las maravillas de tu ley, que tú me muestres la hermosura y que eso cautive mi corazón y que pueda pensar, reflexionar y compartirlo. La convocatoria entonces a venir al Señor. Verso 2, veamos la causa de la alabanza. La causa de la alabanza a Dios, verso 2. Dice ahí, porque grande es su misericordia para con nosotros y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. Otra vez, como dijimos el domingo pasado, no alabamos porque se nos obliga. Hay razones para alabar a Dios y acá nos habla de dos razones, de por qué introduce dos razones. Y habla de dos atributos que deben cautivar nuestro corazón. Dice que grande es su misericordia y la verdad del Señor es eterna. Y nosotros tal vez a veces cometemos el error de mirar esa línea y simplemente dejarlas ahí, decir sí, Dios es misericordioso y la verdad de Dios es eterna, y no pensar y reflexionar más. ¿En qué significa que Él tenga misericordia? ¿Qué significa acerca de que su verdad es eterna? La palabra misericordia es igual que la del domingo anterior. Habla de amor leal, habla de bondad inquebrantable, habla de devoción, de un amor o afecto que se mantiene firme, en este caso de parte de Dios, o como base de una relación que Dios comenzó. Dios comenzó una relación con Israel. Israel no lo buscó. Él inició una relación y Dios se comprometió a amar a Israel inquebrantablemente. Al punto que yo les dije hace un rato que Israel está en la repisa, por así decirlo, pero Dios no abandonó a Israel. Va a continuar con ellos. Y noten que dice, porque es su misericordia, porque grande es su misericordia, y dice, para con nosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son nosotros? El autor es judío. Cuando dice para con nosotros, no dice para con las naciones. Porque tu misericordia es grande para con nosotros los judíos. Ellos estaban experimentando este amor inquebrantable. Lo pueden llegar a experimentar las naciones, pero no lo están experimentando. Ellos lo están experimentando.
Y esto del amor de Dios es esta misericordia, este amor leal, es grande para con nosotros. Ellos no tenían por qué jactarse. Ellos no tenían por qué pensar que eran exclusivos. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 7:6, hablando de ese amor de Dios para con ellos, Dios le dice, porque tú eres un pueblo santo, sí, eres un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor tu Dios. Tú eres un pueblo diferente, apartado. Yo te aparté de los demás pueblos, yo te aparté. Tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Yo te aparté, yo te escogí. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Yo los escogí, los separé del resto, pero no porque tengan algo ustedes. Pues eres el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó por su puro afecto y voluntad, y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón y del rey de Egipto. ¿Por qué Dios los sacó con mano poderosa? Porque Dios hizo un pacto, se comprometió, pero no porque vio algo bueno ni en Abraham, era un pagano, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en Israel. Y ellos tendrían que haber dicho, ¿y por qué a mí? ¿Y no a Siria? ¿Por qué a mí? ¿Y no a otra nación? ¿Por qué a nosotros? Porque Dios quiso, por su voluntad. Les recuerda algo que está en el Nuevo Testamento, para con nosotros. Dios ama de manera especial a su pueblo. ¿Sí? De manera especial. Si usted tiene hijos y tiene el amor de Cristo en su vida, seguramente usted va a buscar a su hijo a la escuela, al jardín o a la escuela. Y seguramente usted ama, si usted tiene el amor de Cristo, ama a todos los chicos. Pero sin lugar a duda ama a su hijo de una manera especial. ¿No? Dios ama a su pueblo de manera especial. Y dice que su misericordia es grande. La idea de que es grande es de que prevalece, que es más allá, y es la palabra que se usa para hablar de cuando las aguas del diluvio superaron las montañas, prevalecieron. Su amor, es una forma de decir, su amor es, su misericordia, su amor inagotable es grande, prevalece siempre, pase lo que pase. En Malaquías 7:18, Malaquías hablando de esta misericordia, este amor inagotable, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, Dios se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Israel falló y falló y falló, pero Dios lo sigue amando. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios se comprometió a amar de manera incondicional al remanente de Israel. Bueno, pensemos en nosotros, porque podemos llegar a decir, bueno, a Israel, pero en Israel son benditas las naciones, y eso nos alcanzó a nosotros, y hoy somos salvos. Y abrimos la Biblia en Efesios y dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Había algo bueno en mí? Y me alcanzó en el tiempo, cuando estaba perdido en mis delitos y pecados. Y la Biblia dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su misericordia es grande, sobreabundó la gracia. Mas Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo aún pecador, que lo rechazaba, que le daba la espalda, Cristo murió por Diego, y ahí puede poner su nombre. Y después leemos en Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39, cuando Pablo dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Es inagotable.
Estamos en las manos del Padre, en las manos del Hijo. Nadie nos puede arrebatar. Pablo llega a decir, a mí que soy el primero de los pecadores. Soy el primero de los pecadores. A mí, Señor, me salvó. Y ese mismo Pablo que estaba como asombrado de que Dios lo haya salvado a él, siendo que soy el primero de los pecadores que perseguía a la iglesia, que rechacé a Cristo. A mí me amó. Y Pablo dice, el amor de Cristo, ese amor de Cristo, el amor de Cristo reflejado en la cruz, me constriñe, me apremia, me empuja, me moviliza. ¿Qué movilizaba Pablo para ir a los gentiles y esforzarse y llevar el evangelio? Y cuando en Atenas se están adorando a Dios, y arde mi corazón y se planta y empieza a predicar. ¿Qué lo movilizaba? El amor de Cristo me constriñe. Reflexionar en el evangelio, que Dios se haya humanado, ido a la cruz para morir, para salvarme a mí. Wow, me vuela la cabeza, dice Pablo. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no desbordar? ¿Cómo no desear que otros conozcan a nuestro Dios? Dice ahí, porque grande es su misericordia para con nosotros y su fidelidad o su verdad son sinónimas. Igual que el domingo pasado, siempre van juntas en muchos salmos. Misericordia y verdad. Cuando habla de la verdad, habla de esa fidelidad que Dios se comprometió a llevar adelante. Esa verdad que se comprometió con Abraham, Isaac, Jacob y la cumplió con la nación de Israel, y que vino el Mesías y sigue adelante. Y dice que la verdad de Dios es eterna, o sea, no termina, es para siempre. Podemos descansar porque su misericordia, su amor leal, inagotable, inconmovible, va junta con su verdad, con su fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Estamos seguros. Por eso tenemos que terminar diciendo, como dice ahí en el Salmo, aleluya, alabemos a Dios. Alabemos a Dios, alabemos al Señor, aún más allá de las circunstancias. Imagínense que estemos en las peores circunstancias. Todos nosotros acá, todos en las peores circunstancias. ¿Hay algo peor que el infierno? Y la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos mejor de lo que merecemos. Porque ¿qué merecíamos? El infierno. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Israel, en vez de pensar en estos atributos, en vez de pensar en estos beneficios y glorificar a Dios y llamar a las naciones a que vengan a Dios, se amargaron, estuvieron pensando en que no tenían agua, en que no tenían para comer, miraban a los otros pueblos y querían dioses. Bueno, parecido a nosotros, que muchas veces nos desorientamos y no pensamos en todos los beneficios que tenemos en nuestro Señor. Dios dio a su Hijo cuando yo no lo merecía. Y dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted creyó en Cristo para salvación? Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en ese momento la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el Señor que derramó su misericordia en usted también se comprometió a formar a Cristo en usted. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Se comprometió a formar a Cristo en su vida. Y todo lo que le sucede desde ese día hasta que Cristo venga o vayamos por muerte, todas las cosas que vengan, Él las va a usar para nuestro bien. Y ese bien es formar a Cristo en nosotros. Adoremos al Señor entonces con nuestras vidas. Adoremos al Señor con nuestras voces. Busquemos a los que no están adorando a nuestro Dios. Pero para hacerlo tenemos que rebosar. Tenemos que rebalsar nosotros de asombro reverente. Y entonces, prediquemos el Evangelio, hermanos. Adoremos y busquemos a los que no están adorando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pequeño salmo, pero profundo, Señor. Rogamos que atraviese nuestro corazón, que podamos meditar, seguir meditando en la semana, Dios. Gracias porque no te buscábamos y nos buscaste. Señor, y qué privilegio adorarte.
Y qué privilegio predicar el Evangelio, Señor. Pero muchas veces no lo hacemos, Dios. Y como meditamos, tal vez es falta de asombro, de deleitarnos en tu hermosura. Tal vez las cosas de este mundo nos están desenfocando. Por eso te queremos pedir perdón. Pedirte que nos ayudes, Dios, a buscar en las páginas de las Escrituras tu palabra, que es viva, que es eficaz, que trate con nuestro ser, con lo más profundo. Si hay ídolos, Señor, por favor, sácalo. Nos queremos arrepentir. Queremos estimularnos al amor, a las buenas obras acá entre nosotros. A amarte a ti, que seas el centro, como iniciamos cada domingo, seas el centro de este servicio, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro hogar. Que nuestra vida brille por la alabanza que te damos. Que puedan vernos y sea visible que te amamos, pero que no solo nos quedemos con el testimonio visual que otros tienen, sino que prediquemos el Evangelio, Dios. Alrededor de nuestra casa, alrededor de la iglesia, hay muchas casas donde están adorando a dioses paganos. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer al Dios verdadero. Señor, ayúdanos a ir a los perdidos. Ábrenos las puertas de esos hogares, por favor, Dios. Que de manera intencional podamos buscarlos, a los perdidos. Predicarles el Evangelio, Dios. Que se unan a la adoración. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para cumplir la gran comisión. Lo creemos, Dios. Que tu poder actúe poderosamente en nosotros para hacerlo. Ayúdanos. Te lo agradecemos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.